Hola a todos. Es mi época favorita del año, que es Navidad, y pues el cuerpo lo sabe. Y para esta Navidad quise traerles un programa diferente, una cata de libros diferentes. Juan Manuel, normalmente al lado mío hay una mujer y hablamos sobre el libro que esa mujer ha escrito. Pero quería hablar contigo porque tu libro y el libro que has escrito con tu esposa, que para mí es importantísimo traerla a ella a esta conversación, es un libro que denota una cantidad de resiliencia, de valentía, tuya y de ella. Y por eso hoy vamos a hablar de Respira Despacio. Un libro que desde la primera vez que lo tomé me llamó muchísimo la atención. Y me llamó la atención porque no sabía de qué era. Y cuando me lo entregaste y decía Respira Despacio, yo decía, bueno, esto debe ser como de meditación, de respiración, de aprender a conocerse desde el ser. Y sí, es aprender a conocerse desde el ser, pero va mucho más allá porque es conocer el ser desde lo que es Valeria Salazar y Juan Manuel Lopera. Así que, Juanma, bienvenido a este espacio. Voy a hacer la primera pregunta que siempre hago y es, ¿quién es Juan Manuel? Ay, esa pregunta a veces es como medio tricky cuando vas como a intentar entender el fondo, pero mientras me la haces, lo único que puedo pensar es en Juan Manuel pequeño, que intento empezar el libro con algo de eso, como un niño súper soñador. O sea, creo que lo que más le temo a envejecer es dejar de soñar, entonces nunca he parado como de soñar un montón. Bueno, he sido emprendedor toda mi vida, así que ese soñador luego lo he convertido como en acciones, en que si lo imaginas es posible, es un poco como mi propio lema. Así que una persona soñadora, pero que lo quiere hacer realidad, por más imposible que pareciera que lo puedes cumplir. Así que, bueno, de pronto en el libro también vas a encontrar un montón de esos sueños que de repente como que se paralizan y se repiensan. Pero sí, creo que soñar es una de las principales palabras que me define. Un soñador. ¿Quién es Valeria? Wow. Mira que esto es una relación que empezó hace 12 años. En 12 años he cambiado un montón de formas de ver el mundo, y parte de la forma en la que veo hoy el mundo y ese llamado a respirar despacio y a bajarle un poquito a las revoluciones, de pronto no a los sueños, pero a las revoluciones, poner los pies en la tierra y vivir la vida diferente, lo traigo un poco de ella. Es un poco lo que me ha contagiado desde que la conocí. Es una mujer como mucho más con los pies en la tierra y en el ahora, más que en el soñar y en el futuro. Es en qué soy hoy, cómo disfruto hoy. Digamos que sin el hambre de un sobreritmo, sino con el hambre de saborear la vida todos los días. Uno podría decir que son una mezcla entre endorfina y dopamina. Mientras que la dopamina te trae al hoy, a lo que estoy haciendo hoy, a esta necesidad de soñar, de materializar todo ya, la endorfina te construye hacia futuro. Entonces es un balance entre endorfinas y dopaminas. Porque les dije que teníamos un autor, pero este libro tiene dos autores. Es escrito por Valeria y por Juan Manuel. Y algo que me encanta del libro de ustedes es que ustedes lo dividen en algunos momentos. Y yo ya sé por qué lo dividen, pero me encantaría que le contaras a esas personas que están viendo este podcast por qué dividen el libro como lo dividen. Mira que en la construcción del libro un proceso, y es que nosotros salimos extasiados de los milagros de la vida, quitándole incluso todo el tema religioso o lo que fuera. Nosotros, haciendo un medio spoiler a lo que vas a contar después, pero todo esto empieza con 3 meses de cuidados intensivos por COVID, con un montón de historias asombrosas que nosotros terminamos contando en 13 milagros. Dijimos, hay 13 cosas por las que seguimos aquí hoy, vivos, que son inexplicables. Y pensamos en convertir el libro en la narración de 13 milagros, pero luego vimos que detrás de esos 13 milagros realmente habían 5 lecciones de vida. Que tristemente todo el mundo dice, mira, es que esto solamente lo puedes saber si estás al borde de la muerte. Que de verdad hay un montón de cosas que solo aprendes cuando estás al borde de la muerte, pero qué triste que solamente lo podamos aprender los que de alguna manera nos fuimos y volvimos, ¿no? Entonces, qué bueno a convertirlo en lecciones concretas que alguien pudiera utilizar para su propia vida sin tener que morirse un rato. Y que puedan utilizar para esos momentos en los que puede que no estén al borde de la muerte, pero su nivel de vulnerabilidad los lleva allá.
Y yo en el libro de ustedes encontré una cantidad de cosas, pues de hecho está todo subrayado, todo. Yo normalmente mis libros los vuelvo un circo, este está hecho un circo, o sea, hay colores por todo lado y hay cosas resaltadas y hay una cantidad de cosas que me llegaron al corazón, pero yo quisiera que habláramos del poder colectivo, porque tú estabas hablando ahorita de los 5 poderes. Hablemos del poder colectivo porque en estos días estaba teniendo una conversación a propósito de Navidad, de eso que se ha perdido en nuestra sociedad, y para mí ese poder de colectividad es quizás uno de esos poderes que como sociedad nos definen. Explícame qué significó para ustedes en ese proceso, y ya vamos a hablar de la historia de Juan, porque yo no voy a tener a Juan aquí sin preguntarle bien de la historia. ¿Qué fue para ustedes ese poder de colectividad? Mira que tú empezaste esta historia diciendo que habíamos, pues que esta era una historia de resiliencia y de valentía. Sin duda yo tengo que contar que yo un día me acosté viendo a mi esposa y me despierto un mes y medio después de que ella hubiese sido valiente, mes y medio. Me quedaba unas batallas por librar en contra del no poder moverte, de pasar las noches solo, bueno, todo lo que implica uno mover solamente la cabeza en una cama de cuidados intensivos, pero ya ella me estaba esperando con experiencias de un mes y medio de valentía recogida. Y dentro de esa valentía está el creer en el poder colectivo sin haberlo usado antes. Yo desde hace mucho rato me dedico un poco al generar impacto y a conocer personas y dar conferencias y en fin, pero mi esposa ha sido más pasiva, más temerosa de las cámaras, más... Pero cuando lo necesitó y cuando tuvo que ser valiente, simplemente se paró y creyó en el poder de los demás. Desde la primera llamada, porque finalmente lo que ella hizo fue agarrar mi teléfono y empezar a llamar a todo el que pudo, en muy poco tiempo. Finalmente yo estuve en cuidados intensivos algo así como 15 días y el día 15 era el día de mi muerte. No es poquito, o sea, tú lo ves poquito, pero yo pienso en lo que pudo haber Valeria sentido esos 15 días. Si a mí mi marido se enferma un día y yo un día, se me hace eterno. 15 días no es poquito. Y aparte eran 15 días de una degradación a toda velocidad, porque eso era lo que hacía el COVID. Y cuando digo esos primeros 15 días, que realmente fueron 3 meses, pero esos primeros 15 días, en esos 15 días me morí. Entonces fueron mis últimos 15 días. Así que era un contrarreloj para ella. O sea, era el levantarse sin que ella propiamente tuviera ningún tipo de conexión ni contacto, ni siquiera para alzar la voz y pedir donación de sangre. Pero ella se levanta, alza la voz empieza a correr demasiado rápido. De nuevo, si lo hablamos en el sentido práctico, tan rápido como cómo consigues una unidad de cuidados especiales inicialmente, luego de cuidados intensivos en pleno pico de pandemia. Luego, como 1000 cosas, pero entre todas esas la más importante consigue Valeria un ECMO, que es una membrana extracorpórea, que habían como 6 en Medellín y todos ocupados porque era pico de pandemia, y en último minuto logra conseguir uno. En fin, que todo eso solamente pasa porque se arma un círculo de personas, por un lado orando, o sea, esto se convierte en una cadena de oración increíble que no nos damos ni cuenta cuando llega a todo el mundo. O sea, habían personas en la India pidiendo por Juan Manuel Lopera antes de que yo pudiera siquiera despertarme, y de nuevo todo eso detonado por una persona que no es una persona dedicada a hacer conexiones, ni mucho menos. Pero solamente el creerlo, levantarse, alzar la voz y creer en lo que acabas de decir, que realmente como seres humanos pareciera que estamos predestinados a ayudarnos el uno al otro. Por más que pensemos que la sociedad se degrada, que estamos más aislados, realmente de manera natural y orgánica todos estamos listos para colaborar. Y hay una parte en el libro que escribe Valeria que a mí me llena una cantidad, y es el momento que sale, si no estoy mal, de la clínica y estaba muy cansada, se sentía muy extenuada, y cuando volteé a mirar vi un pájaro. Y digo que me conectó muchísimo porque yo me conecto con los pájaros. Mi mejor amigo murió hace unos años y cada vez que veo un pájaro lo veo a él. Para mí los pájaros son esperanza. Y cuando leí esa parte en el libro dije, este libro tiene contenido para todos los que todo lo que lo vamos a leer. Quisiera que habláramos del control. Porque tú describiste a Valeria como una mujer valiente, pero me parece que la valentía más grande que tiene Valeria es entender que el control hay que soltarlo. Tú que conoces a Valeria bien, ¿qué significó para ella eso? Si tú le preguntas a Valeria quién es, probablemente empiece por su carácter. Es una persona que lo intenta controlar toda, administradora de negocios, máster en administración, directora especialista en dirección de proyectos. O sea, todo lo que su puedas mente está imaginarte. organizada Exacto, para eso. Total, sí.
Y el que se case con ella seguramente lo va a sentir más que cualquier persona. Ella ya está casada para toda la vida, entonces no va a casar nadie más con ella. Por eso, ahí tengo el testimonio en carne propia. Entonces, Valeria es una persona que controla todo lo que puede controlar. Y recuerdo, estas son historias que ella me cuenta, que luego coloca en el libro, pero me cuenta cuando más o menos le dicen, ven, no vamos a desconectar a Juan Manuel para que muera hoy, pero básicamente no pareciera que hubiese un futuro posible. Lo único es que sus pulmones se vuelvan una roca o que los pulmones se deshagan en el cuerpo. Y eso no son condiciones pues, compatibles con la vida y menos conectado a un ECMO. De nuevo el ECMO, por haber tan pocas máquinas disponibles, pues básicamente dicen, ven, no podemos malgastar el tiempo de una máquina que puede estarle salvando la vida a alguien más si esta persona no ha despertado y no tiene pulmones. Entonces básicamente le dicen, ven, es que o lo uno o lo otro, o sucede un milagro y yo no creo en los milagros, dice el médico, que aparte pues es normal en la medicina. Valeria cuenta que ella en ese momento como que solamente escuchaba balbucear al doctor y es como si no creyera, como si no hubiese creído en un futuro negativo probable, pero tampoco podía controlar ninguna variable en ese momento. En algún punto eso que yo siempre lo escuchaba como historias de otros, pero cuando lo cuentan de uno te impactan, cuando ella y mi mamá más o menos dicen como, ven, si es momento de que muera, pues que muera, ¿no? Entonces me hacen los santos óleos y como que se despiden de uno y lo dejan a merced de Dios, de la fe, en fin. Y en ese momento deja de controlar, de querer controlar quizás la situación. Ya había hecho todo lo que estaba a su alcance, había logrado conseguir cuidados intensivos, había logrado conseguir la máquina, en fin, todo lo que había que conseguir, la sangre, las donatones de sangre, no te imaginas porque... Pues, no, sí me imagino. Tu nombre, con mi marido lo conversábamos y tu nombre llegó a esta casa. Lo que pasa es que a los dos nos había dado COVID, no podíamos donar en ese momento, pero yo me acuerdo la campaña de donación de sangre. Se arman unas cadenas increíbles que finalmente pues detona Valeria, pero de repente ya no había mucho por hacer. Ni siquiera animarme porque yo estaba en coma. Y digamos que ese comportamiento se empieza a repetir en los momentos más críticos, porque no era la última vez que iba ella a recibir una mala noticia. Luego una hemorragia en el pulmón, luego el estallido social y la falta de insumos. Venían un montón de cosas difíciles que sencillamente no podíamos controlar. El mismo hecho de yo despertarme y decir, debería estar moviendo 500 volúmenes de oxígeno y muevo 50, y no es algo que yo pueda controlar. Entonces, cuando estás acostumbrado a controlar todo en tu vida desde chiquito, además, y que todo lo que te has puesto lo has logrado inmediatamente. Total, como que te acostumbras a que todo se comporta con números que tienes que hacer y cambiar. Con voluntad. Yo quiero hacerlo, exacto, yo meto energía, yo lo hago, yo puedo solo. Y aquí es entender que hay cosas que exacto, no dependen de uno, que depende de algo ahí en lo que usted crea, Alá, Buda, Jesús, Dios, lo que quiera, pero esa fuerza que está allá arriba que te jalona. Y pienso que empieza a cambiar todo, cuando decides sencillamente no controlarlo, cuando como que nada más importa, o sea, como que todo esto que te dicen del aquí y el ahora, como que es en serio, o sea, no sabes si mañana estarás vivo, pero literal. Entonces disfrutas el aquí y el ahora y sueltas y de repente pareciera que le das vía libre a que el universo, que Dios resuelva las cosas. Pero mira qué interesante, y esta no era una pregunta que había planeado, pero tú empezaste diciendo que Valeria era aquí y ahora, tú eres soñador y te vas al futuro y todo, y creo que no es aleatorio que haya sido tú quien no estuviera y ella quien estaba en el aquí y a la hora, entendiendo y pasando por todo esto. Porque ella estaba preparada para eso. Nadie está preparado para esto, pero ella tenía unas herramientas por el vivir el aquí y ahora que le ayudaban a gestionar. Quizás el mensaje era, tienes que gestionar el aquí y el ahora, pero con esa fe de la que ustedes hablan durante todo el libro. A mí me encanta el manejo de la fe que ustedes ponen en cada parte del libro, porque por todos los lados se ven chispazos de fe. Cree más allá de ti, cree más allá de lo que puedes hacer, cree en los médicos, cree en la gente, cree en la colaboración. Hablemos de la fe. Mira que me haces pensar en uno de los médicos que decía como esto no tiene solución, solamente será un milagro. En algún momento un médico se le acerca a Valeria después de que mis volúmenes de oxígeno, o sea, lo más probable es que yo iba a necesitar unos pulmones nuevos,
muchas personas que estuvieron conmigo necesitaron pulmones nuevos o tienen oxígeno permanente, pues que estaban en la misma situación que yo estaba. Pero el médico cuando después me ve levantado, otra vez moviéndome, sin el ECMO, le dice a Valeria como, mira, yo no creo en Dios, pero en el tuyo creo hoy. En esa fe que ustedes pusieron en todo. Que por eso no me gustaría ni siquiera llamarlo como un libro, no es un libro que promueva una religión o algo por el estilo, pero la fe es natural del ser humano para lo que sea. Y ese libro está lleno de fe porque esta historia está llena de consecuencias de la fe. Y parte de ese perder el control es un poco entregárselo a la fe, es confiar en que el desenlace de la historia iba a ser bueno. Cualquiera que fuera, vivo o muerto, el desenlace iba a ser bueno. Además que es un perder el control, tener fe, pero tener fe y perder el control desde el amor y la comprensión de que tenían una red de apoyo. O sea, ustedes tenían unos amigos que jugaron unos papeles y tu mamá jugó unos papeles decisivos durante toda tu historia. O sea, en el libro cuenta Valeria cómo vivió en casa de algunos amigos de ustedes, porque claramente a mí me queda muy difícil ponerme en el rol de Valeria, pero si yo tengo mi energía concentrada en estar ahí para la persona que elegí para mi vida, pues necesito que alguien esté para mí y me ayude a comprar el jabón, la crema de dientes, porque si no a mí se me olvidaría. Qué rico uno poder contar con esos grupos de apoyos, y me gustaría que habláramos un poco de ese superpoder de nuevo de la colectividad y de tener esos grupos de apoyo. Porque, Juanma, existe una investigación en Harvard, que es la investigación más larga del mundo, que dice que los seres humanos más longevos y que viven más felices no por sus genes, ni por el estatus social que tengan, ni en dónde estudiaron, ni cuánta plata tienen, sino por los grupos de apoyo que tienen. Bueno. Hablemos de lo que significó para Valeria hoy, tú hablando con ella, esos grupos de apoyo y a la larga para ti, porque yo creo que Valeria era un canal contigo, o sea, ella canalizaba todo ese amor y te lo llevaba a ti, ese amor de la colectividad. Hablemos de eso. Es que yo creo que termina uno conectando todo hasta acá y volviendo al principio, ¿no? Es decir, es como que soltás el control porque tenés fe, que si quieres convertirlo en confianza en todo lo que te rodea, incluyendo las personas que están alrededor, o en oración porque te hacen una buena energía o porque están ahí para lo que necesites. Y creo que un poco en eso se convirtió todo para los dos, y es como en confiar que las personas que tenemos alrededor están ahí de corazón con vos. O sea, yo realmente creo que en alguna parte de como la energía del mundo, lo que fuera, tenía que haber una luz encendida por la recuperación de Juan Manuel, ¿ves? Y eso se siente. Y eso sin contar que, pues obviamente te sentís tranquilo si ves que la persona que está al lado, casi que en un suicidio personal por vos, porque Valeria finalmente se olvidó en una entrega de ella misma, en una entrega total, sí. Pero que aparte tenía su propio apoyo en los demás, ¿no? Sabía uno que iba a llegar a un lugar donde alguien le iba a esperar con comida, donde... En fin, creo que eso termina siendo una muy buena combinación. Hoy una de nuestras grandes aprendizajes, y como intentamos devolver un poco la historia pues, a los demás, y lo que hacemos con las ventas de los libros, es tratar de que otros puedan tener el privilegio de un acompañante dedicado, porque digamos que eso, si yo me volviera hacia atrás de las cosas claves, es yo poder despertarme con la ilusión de que a las 8 de la mañana llegaba Valeria y me acompañaba todo el día, porque afortunadamente no tenía que ir a trabajar para poder conseguir los pañales que necesitaba darme. Entonces, esa compañía y ese tener a alguien, y que a su vez ese alguien tenga a alguien más que está dándole soporte, es clave, ¿sabes? Y eso es lo que nos hace una sociedad, Juan Manuel, y yo creo que es parte de lo que, no es que se haya perdido, más bien nos estamos dando cuenta que nunca lo hemos perdido, pero apenas nos estamos dando cuenta, y es que la sociedad va más allá de tu familia. La familia son esos amigos, esas personas que se preocupan genuinamente por ti, y eso fueron los amigos de ustedes y las personas que los rodearon. Ese es el poder de la fe, el poder del amor, el poder de la resiliencia, es el poder de trabajar en equipo. Pero hay otra palabra que a mí me encanta porque la mencionan una cantidad de veces y es una palabra que me define a mí, es la gratitud. Y cuando yo leo el libro de ustedes veo en varios momentos, tanto a ti como a Valeria, hablar de la gratitud por el ahora, la gratitud porque estoy vivo, la gratitud porque tengo piernas, la gratitud porque me levanté, la gratitud porque abrió los ojos, porque respiró un poquitico, porque el oxígeno era nada, pero tenías oxígeno.
Hablemos de qué se siente vivir en gratitud. Mira que me haces recordar un momento que describo en el libro y es la primera vez que vuelvo a respirar aire después de 3 meses. Finalmente a ti te están inflando los pulmones con una máquina que tiene un porcentaje altísimo de oxígeno y que es aire caliente, en fin, y de repente te quitan todo y respiras el aire. Se siente diferente. Ay, pero es que es como difícil, seguramente el que haya estado con traqueostomía o entubado puede ser el único que sepa, pero es que sabe, o sea, es que el aire sabe y lo aprecias tanto, algo tan básico porque es la función más común para estar vivos, pero de repente como que de verdad das gracias de poder saborear el aire y vuelven y te lo quitan, ¿no? Porque tus pulmones se tienen que acostumbrar poco a poco a volver a respirar. Y entonces la próxima vez que lo vas a recibir lo esperas con ansias y lo agradeces. El agua también fue para ti eso. La primera gota de agua, o sea, son cosas tan sencillas, tan pequeñas, pero que te hacen sentir inmensamente agradecido por esa jeringadita de agua que te entró a la boca. Quizás que vemos tan pequeñas y tan sencillas, pero que son tan milagrosas y tan grandes. Damos por sentado el aire que respiramos y el agua que tomamos y poder sentir el sabor del aire, como estabas diciendo, pero solo hasta que en algún momento, por cualquier razón, dejamos de poderlo tener, valoramos ese instante. ¿Y cuántas más nos habremos perdido? ¿Y cuántas más nos Porque habremos yo perdido? nunca se me había ocurrido, por más que en algo de meditación te digan respira y siente el aire, no le sientes el sabor al aire. ¿Qué más cosas pasarán similares, ¿no? Que te estás perdiendo porque son paisaje, pero que eres inmensamente afortunado de tenerla. De poder vivirlas cada día, desde levantarte, Juan, porque es que en algún momento tú no te ibas a levantar. Y hoy te levantas todos los días, miras a Valeria, te pones de pie, haces ejercicio y todas esas cosas que uno hacía, check, me levanté, fui al gimnasio, no sé qué, y uno ni da gracias da porque tiene el cuerpo y puede moverse, pues tú lo dejaste de tener. Además eres un hombre súper activo, siempre has sido un hombre activo. ¿Qué se sintió volver a caminar? Yo quiero hablar de eso porque para mí es una de las más... Hay una fundación aquí en Medellín que se llama Fundación MAT, no sé si la conoces. MAT es una fundación súper bonita, él perdió la movilidad hace un tiempo y tiene una fundación que da tours por la ciudad en silla de ruedas. Entonces tú alcanzas a percibir, aunque sea un ratico, lo que es no tener esa movilidad. Y tú pasas 1 hora y te paras de la silla y yo me levantaba y le daba besos a mis piernas, pero es un cuento muy diferente. Lo mío es desde un tour, lo tuyo fue una historia de vida. O sea, a ti te pasa, o sea, así tú quisieras caminar, no podías. ¿Qué fue volver a caminar? Los dos hemos sido muy activos desde siempre. Nos encanta movernos y hacer kitesurf y ahora pilotear parapente, en fin, todo lo que puedas hacer. Además, no son cualquier deporte, o sea, son deportes de alto impacto. y que moverte es básico, ¿no? Sí. Aparte de eso, como decías hace un rato, ya como un movimiento no físico, sino como el querer llegar al otro lado del mundo y mi empresa que es tecnología para educación, ¿cómo hacemos que llegue al África? Y era un poco en lo que estaba en el momento antes de infectarme y de repente te despiertas en una cama desacondicionado completamente. Aparte, a mí me conectan al ECMO saturando 10%. Luego en el lanzamiento del libro que invitamos a los cirujanos cuentan que realmente no era 10% como está en la historia clínica, sino 3%. Entonces yo estaba físicamente muerto, entonces dudaban de si iba a lograr tener, o sea, si no tenía algún daño cerebral permanente por la falta de oxígeno. Entonces de repente me despierto moviendo solamente la cabeza y como que piensas hacia atrás y te das cuenta que todo eso que fuiste ya no eres. O sea, ya eres una nueva persona en una cama, sin poderte mover, sin ni siquiera ser capaz de alzar una mano para organizarte la diadema con la que te sostienen el ECMO, que finalmente el ECMO es una manguera que sale del cuello, entonces está súper pegada con puntos y amarrada a la cabeza, en fin. Es incómodo, además de... Es todo lo malo, todo lo malo. O todo lo bueno, Juan. Veamos, resignifiquemos el ECMO, porque pues de una u otra forma fue incómoda, fue quizás difícil, pero el ECMO te tiene aquí. Mira que esa es la perspectiva que le damos después y hoy lo agradecemos completamente, pero en ese instante cuando te levantas, empiezas a pasar por todas las etapas de pérdida, donde sientes que vas a estar así para siempre, donde te preguntas la carga que eres para el resto de las personas, donde ni siquiera controlas a qué horas vas a ir al baño, entonces tienes que, en fin, como que de repente todo mal,
personalmente es como que lo perdiste todo, eso realmente es perderlo todo. O sea, como empresario he tenido momentos en los que siento que perdí todo económicamente, pero esto es perder absolutamente todo. Y te diste cuenta que las pérdidas que uno tiene como empresario de perder todo, realmente no es perder todo. Absolutamente. Es más, en ese instante importaba, tengo un equipo maravilloso detrás que soportó y hizo que la empresa creciera un montón, incluso sin mí, pero no me importaba. O sea, en ese momento realmente las prioridades eran qué va a pasar conmigo. Volver a caminar fue toda una historia. O sea, realmente esta es una historia que se cuenta desde que me despierto hasta casi un año después que cerramos con un recorrido de 400 kilómetros en Europa en bicicleta, que fue una promesa que nos hicimos estando todavía postrados en la cama. Pero imagínate que esto era un asunto de lograr soportar estar parado un minuto. Y luego 2 minutos, y luego 3 minutos en un solo punto, y luego sencillamente intentar dar un pedalazo en una bicicleta portable. El libro intentamos ilustrarlo con videos reales, así que por ahí hay unos QRs. Sí, me ha parecido buenísimo. Yo vi los videos y debo decirte que pues, yo te conocí en un espacio, estaba en varios espacios, pero yo nunca he visto fotos tuyas durante el tiempo en el que estuviste en todo tu proceso. Y tienen que ver los videos, o sea, a mí se me salió la lágrima, porque sin ni siquiera ser cercana a ti en ese momento, sentí lo que sentí. Yo no me puedo poner en los zapatos de Valeria, de tu mamá, de la gente alrededor tuyo, al verte cómo estabas. Es que es impresionante. Y yo mismo cuando me veo hacia atrás, que hoy me veo como si fuera otra persona. ¿Porque la eres? Sin duda. Y creo que esto, alguien me preguntaba como, ¿y qué pasó después del COVID? Yo le dije, aquí finalmente hay como una forma nueva de vivir, porque realmente como que le cambias el ritmo a la vida, seguimos con el ánimo de sacarle el máximo potencial de impactar el mundo, de hacer cosas grandes, seguimos en emprendimiento de impacto queriendo hacer mucho, pero con otro ritmo y con una forma de vivir la vida diferente, desde respirar despacio. Y hablemos de ese otro ritmo es, ¿cómo es? Pues mira que yo vengo de toda una vida de trabajar 20 horas al día, porque pensaba que el éxito era un resultado del sacrificio. Creo que ese es el principal mensaje que uno intenta convertir, y es, a todos crecimos con alguna idea de que el éxito era resultado del sacrificio, y luego te das cuenta que al final del sacrificio lo único que te espera es algo parecido a lo que nos pasó. Mañana, de alguna manera, moriremos y seremos menos funcionales, y nos preguntaremos si el sacrificio se pagó. Y la respuesta que te puedo dar seguramente es no. O sea, nunca el sacrificio, si sacrificaste familia, si sacrificaste salud, nunca las cuentas van a dar. Entonces, finalmente es tú cómo logras ese extra que quieres lograr en tu vida con todo el potencial que tienes, con el menor sacrificio posible, porque no van a dar las cuentas por cualquiera que sea el resultado que tengas. Pon el caso así como que si tú en tu vida vas a ser millonaria por tu visión y tu emprendimiento y te vas a hacer $1 billón de capital, quizás te esfuerzas una tercera parte y haces 300,000. Pero estás con tu familia. ¿Y qué diferencia hay entre 300,000 y $1 billón? Uh-huh. Y de pronto ahí sí cuadran las cuentas si no tuviste que hacer un sacrificio para el billón. Porque mi abuelo me decía a mí, Juan Manuel, que a uno nadie le quita lo vivido. Y que trabajar es importante, pero uno trabaja para vivir, no vive para trabajar. Y siento que esos sacrificios de los que tú estás hablando, hoy se le olvida a una cantidad de gente ese mensaje que estás diciendo, y es, tú te estás sacrificando, ¿para qué? ¿Para quién? Y si la respuesta es para mi familia, para la gente que amo, pues no es mejor estar con ellos, no es mejor dedicarles ese tiempo. Y obviamente ponerlo en una balanza, porque yo no estoy diciendo decide no volver a hacer nada en tu vida y dedícate solo a tu familia, sino, como tú estás diciendo, está en una balanza y haz las cosas de una forma diferente. Entonces el ritmo es más lento ahora. Sí, yo creo que hay una premisa, y es que siempre hay una forma con menos sacrificio de hacer más impacto el que estás haciendo ahora. Entonces no solamente que uno como emprendedor o lo que sea, siempre te estás preguntando ¿cómo mañana hago algo más grande? Y ahí termina tu pregunta. Ahora la pregunta es, ¿cómo mañana hago algo más grande con el menor esfuerzo posible, con menos esfuerzo que el que tengo que hacer hoy? Para poder dedicarle más tiempo a la gente que quiero hoy. Y a vivir, Uh-huh. ¿sabes? La cosa es que eso se le olvida a uno,
en alguna parte del libro lo pongo casi como si era una de mis gratitudes más grandes, y es que los dolores nunca se fueron. Entonces a mí me preguntan qué secuela tienes. Hay algunas secuelas que me quedaron. O sea, constantemente el cuerpo te recuerda y te dice, pilas, Juan. Claro, pero cuando yo respiro profundo y despacio me duele, físicamente me duele, y yo digo que quizás ese fue el regalo más grande, porque es la forma de que eso vivido, que nadie te lo quita pero se olvida, no se olvide, ¿no? Y entonces hay como ese trigger ahí que te sigue diciendo, hey, acuérdate de lo que realmente está en el top de las prioridades, que no es el éxito per se, sino el ser para el hacer. Y el camino, de nuevo lo que decía tu abuelo, ¿no? Y es ese camino que vas a recorrer, ¿cómo lo vas a recorrer? ¿Estás disfrutando el viaje o estás haciendo un viaje tortuoso por una promesa de un destino que probablemente nunca llegará? O que si llega, llega solo. ¿Solo tú? Solo tú, sin nadie alrededor y sin nadie que te acompañe, y si llegas a necesitar una mano amiga, y tú lo estabas hablando ahorita. El mejor asset, o quizás la fortaleza más grande que tuvo Valeria durante el proceso que tú tenías, eran las personas que estaban alrededor. Pero si te dedicaste a ser exitoso profesionalmente, a tener millones de millones de millones, y llegas solo a un momento de esos, pues no vas a tener a alguien que esté ahí, como tú decías, para hablarte mientras tú estás en la cama. Sí, es que qué sentido. A la final, como que qué sentido tiene llegar solo. Porque la vida es para acompañarlo. Me lo dijiste, y yo mismo digo como que eso quizás pudo haber pasado. ¿Y para qué? O sea, pues, hoy ni siquiera lo concibo. O sea, es como un sinsentido que de alguna manera todo el capitalismo caníbal y lo que sea nos mete en esa dinámica, pero a la final es un sinsentido. Y hablando de libros, hay una historia muy bonita que es un cuento de Navidad, que es Uncle Scrooge. Y es la historia del tío Scrooge. Y la reflexión de ese cuento de Navidad es precisamente ¿para qué? Cuando no hay con quién. Cuando no hay con quién compartir las alegrías, cuando no hay con quién compartir los abrazos, cuando no hay con quién compartir me gané el negocio, o me creyeron esto, o tengo este taller, o tengo este paso a seguir. Y en el libro hay una cantidad de cosas. De nuevo, por favor, léanlo, háganse ese regalo. Mi tía, yo lo tenía en la mesa de noche, y mi tía entró cuando lo estaba leyendo y me dice, ¿qué libro es? Y yo le conté, ¿me puedo leerlo? Entonces mi tía también ya se lo leyó y está feliz viendo este podcast en este momento. Porque el libro está lleno de una cantidad de promesas que ustedes se hicieron, pero que también nos están enseñando a todos a hacernos con nosotros mismos. Y son esas promesas de vivir el ahora, de amar, de tener gratitud, de vivir en colaboración. ¿Qué mensaje le darías a cada una de las personas que nos están viendo alrededor de tu historia, Juan? Has dicho una cantidad de cosas, pero algo extra que tengas ahí por decirnos. Tu historia, la historia de Valeria, y el por qué hay que aprender a respirar despacio. Se convirtió en filosofía incluso organizacional. Esto es otro podcast, pienso yo, más organizacional, pero hay una cosa con la que salí casi como insight, y es, te lo decía hace un rato, y es disfrutarse el viaje. Yo realmente pienso que el sacrificio no consigue éxito desde ninguna perspectiva. Hay que disfrutarse el viaje, y disfrutándolo finalmente, de nuevo, consigues más, incluso quizás trabajando o esforzándote menos. Así que mi invitación sin duda es disfrutarse el viaje. Cuando digo respira despacio, que el título salió finalmente de uno de nuestros nuevos hobbies, que es el parapente, y que en medio de muchos nervios, estando volando, yo recuerdo que Valeria lo convirtió en mi mantra mientras yo estaba en desesperación porque no podía respirar. Ella me dice, respira despacio. Y en ese momento empiezo a disfrutar mi vuelo porque respiro despacio. Entonces, ese es como el gran insight detrás de esas 5 lecciones, es hay que disfrutarse el viaje. Este viaje es corto, no sabemos ni siquiera qué tanto. Seguramente va a ser mucho más corto de lo que quisiéramos. La mayoría moriremos antes de lo que esperábamos. Así que hay que disfrutarse el viaje. Hay seres humanos que están en esta vida, en este plano, pero no viven. No tienen esa posibilidad que tienes tú de tener un partner al lado, una pareja al lado, y un grupo de familia, y un grupo de amigos, y una cantidad de gente que te apoya y que te ha ayudado a estar hoy aquí. Y los médicos y las enfermeras y tantas personas que de una u otra forma, por lo que quieras, alinearon su camino en ese momento para hacer que Juan tuviese la posibilidad de salir de ese espacio en el que estaba. Juan, yo quisiera leer una parte del libro que la resalté y puse gratitud, y por todas las partes la tengo muy marcada. Y es una parte que escribe Valeria.
porque hay unas partes que escribe Valeria y otras que escribe Juan. Porfa, no dejen de leer este libro. Y dice así: la risa ya no me parece común, la salud mucho menos. Descubrí que el agua puede ser el sueño más grande y que una gasa es una herramienta poderosa. Disfrutar las cosas pequeñas de la vida es aprender a apreciar lo que tenemos al frente. Somos testigos de milagros y magia y cada segundo, y yo personalmente quiero seguir viviendo de esa forma. Y me parece grandísimo porque esto viene después de un momento en el que tu cuerpo volvió a fallar y la esperanza volvió a mermarse, pero la fe volvió a incrementarse. Y la gratitud que yo siento al leer este capítulo es mucho, y creo que este lo escribes tú, lo escriben entre los dos, es una parte tú, una parte tú, ella, una parte tú, una parte ella, y es quizás para mí una de las partes más lindas del libro. Mira que nosotros cuando decidimos escribir el libro, básicamente, que fue una de las promesas que hicimos, dijimos como... Pucha. ¿Por qué hicieron esa promesa? O sea, ¿por qué en medio de uno esto, y perdón que te interrumpa así, en medio de todo lo que está pasando uno dice, yo quiero escribir un libro de esto? O sea, ahí en la historia hay cosas que incluso cuando tú las lees, las percibo diferente a como cuando las escribíamos, porque como digamos que toda esta historia, mientras la estás viviendo, te deja unos mensajes, te deja una sabiduría que es difícil medir, ¿no? Uh-huh. Entonces, seguramente si yo mismo vuelvo y leo el libro, encuentro un montón de sabiduría en las cosas que vivimos, en las cosas que nos dicen, en las cosas que pensamos. Y eso no podía morirse. Entonces, cuando decidimos colocarlo en el libro, lo vemos como esa posibilidad de inmortalizar de alguna manera los sentimientos y los aprendizajes que habíamos vivido ahí y contarlo. Casi que nuestra promesa con Dios, entre muchas otras que vas a ver ahí, es esta historia hay que contarla para otros. Luego el libro se convierte en un instrumento para ayudar a otros que están en situaciones parecidas a las que nosotros pasamos. Entonces fue eso, fue como y aparte es muy chistoso porque cada uno empieza por su lado a escribir un libro y después decimos como, estamos escribiendo lo mismo. Ah, ¿cómo así? ¿En serio? Y lo mezclamos, sí, exacto. Yo pensé que se habían sentado, tú escribes esta parte, yo escribo esta parte, o sea, esto fue orgánico. Es que mira que son dos perspectivas distintas de una batalla, ¿no? Entonces, sí. De un lado, o sea, yo no puedo decir quién sufrió más, o sea, yo tengo más cicatrices en el cuerpo, pero no sé cuántas tiene Valeria en el alma de las batallas que tuvo que sufrir afuera. Y, o sea, es que eran dos mundos distintos y se veían muy diferentes desde la cama y desde el acompañante y desde la casa. Entonces, nada, creo que esa es un poco la magia que tiene el libro, porque mucha gente nos ha escrito como, hey, me identifico con vos porque yo estuve en cuidados intensivos por X o Y, y alguien escribe como, hey, me identifico con Valeria porque mi papá, o porque mi hermano, porque... Entonces, son definitivamente como dos historias que terminan entrelazándose y eso estalla como sabiduría y fe de alguna manera que solamente puedes tener en una situación dramática como esa. Y comprensión de por qué, o más vale para qué suceden las cosas. Nunca le vamos a encontrar un para qué, una situación tan difícil, pero las enseñanzas que vienen de todo lo que pasaste tú y que quedan en este libro, pues si bien es un momento de terapia para ustedes dos escribirlo, también es una cantidad de información para todos los que puedan leerlo y puedan darse ese respirito de gratitud, sobre todo en esta época de Navidad, con la vida y con cada segundo. Sí, mira que mientras estaba en la clínica, a Valeria alguien le recomendó un libro que se llama Celda 212, uh-huh. Y fue valiosísimo como para hacer el símil y tener la fuerza de salir de esa cárcel de alguna manera en la que estaba. De las cosas que aspiramos cuando escribimos el libro es, quizás hay alguien en una clínica en este momento que necesita un poco de resiliencia y fe para levantarse y luchar por lo que le sigue, que es una batalla larga. Qué bueno si lo puede inspirar. Pero ¿qué tal alguien que hacías la analogía al principio, donde no es una sala de cuidados intensivos, pero son situaciones personales? Que tú crees que se te acaba el mundo o se te está acabando el mundo, porque uno no puede medir los dolores. Exacto. Y en Respira Despacio hay esas voces de aliento, esa invitación a creer, a levantarse, a hacer lazos y entre todos salir finalmente de esa crisis, cualquiera que sea. Juan, porque además ustedes lo dejan claro, 5 lecciones de vida aprendidas en la historia de un milagro en pandemia, pero esas 5 lecciones no son 5 lecciones que solamente sean para ustedes dos, son 5 lecciones que están ahí para cualquiera que lea este libro. No importa por qué estés pasando, no importa
qué momento esté sucediendo, no importa qué es lo que te acongoja. Aquí hay 5 poderes, 5 lecciones que en un momento tan difícil como el que ustedes pasaron, a ustedes les sirvieron para atravesar, para pasar a través de él. Y esas 5 lecciones les sirve a cada una de las personas que nos están viendo hoy. Juanma, mil y mil gracias por este espacio, por darnos la posibilidad de conocerte, por traer a Valeria aquí contigo, porque está por todos lados con nosotros hoy, por escribir esto que sin duda alguna transforma y por recordarnos a todo el poder de la hora. Cata, gracias a ti. La idea de esto es finalmente invitar a la gente en general a que respire despacio. ¿Y dónde lo consiguen? ¿Cómo consiguen Respira Despacio? Un buenísimo regalo para Navidad. ¿Cómo consigo Respira Despacio? Respiradespacio.com, ahí estás, hay un link para compras directas o en Amazon. Además que es súper chévere porque usted no solamente, o tú no solamente, compras un libro para regalarle a alguien, darle un regalo espectacular, sino que estás apoyando todas esas obras bonitas que hacen ustedes con lo que recolectan del libro. Sí, finalmente la clínica Cardiovit, que fue mi casa, 3 meses, yo llego a la clínica Cardiovit feliz porque estoy llegando a mi casa. Es la principal beneficiaria del libro, además de personas en particular a las que les ayudamos que su cuidador pueda acompañarlos de manera permanente. O sea, literal, este libro es vida. Es vida porque te enseña lecciones para la vida y es vida porque le ayuda a otras personas a recuperar esos espacios de colaboración, de apoyo y de ayuda. Con lo que empezaste, que sigamos haciendo redes para ayudarnos entre todos. Porque esa es la vida. La vida es la capacidad de apoyarnos el uno al otro. Si no, ¿para qué vinimos? Juan, gracias. Muchas gracias. A ti, Cata. Abrazo.